Se dice que hay lugares donde la civilización no se atreve a entrar, o la misma naturaleza lo prohíbe. Árboles milenarios, montañas antiguas, oscuros valles, densa niebla y, por si fuera poco, la sensación constante de que alguien te observa desde la oscuridad. Esta noche, la Sociedad de la Luna Llena, tendremos una conversación paranormal en donde nos adentraremos en los montes Apalaches. Quédate y camina con nosotros en los senderos solitarios que rodean este vasto territorio. Te advertimos, hay cosas que no quieren ser encontradas. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este podcast Conversación Paranormal, donde nos juntamos los miembros de la Sociedad de la Luna Llena a platicar sobre algún tema, noticia o notas que miramos durante la semana. Hoy me encuentro con Nadia, que se quedó. ¿Qué onda? Se quedó este episodio después de haber grabado el Aguantó el episodio anterior. Y Isaac Tiscareño. ¿Qué onda, Isaac? ¿Qué onda? Aquí, pues una vez más aquí, dispuestos a comentarnos y a escuchar una nueva historia, una nueva cosa que esté pasando, ¿no?, en el mundo. Por lo regular, en este formato de podcast traigo un par de lo que son notas o, pues sí, notas que pone la gente o, no sé, notas científicas o algo, y vengo y lo comento aquí y platicamos sobre eso, pero hoy no. Hoy traigo el tema interesante de los montes Apalaches, los secretos de los montes Apalaches. ¿Están listos para adentrarnos en ese tema? ¿Qué son los montes Apalaches? Los montes Apalaches son una de las formas geológicas más antiguas del planeta. Se formaron hace aproximadamente 480 millones de años durante la era Paleozoica. Lo más fascinante es que se formaron cuando los continentes que hoy conocemos colisionaron, durante la creación del supercontinente la Pangea. Lo que hoy llamamos los montes Apalaches era parte de la gigantesca cordillera que se extendía desde América del Norte hasta Escocia, Irlanda y Marruecos. Es decir, cuando existía lo que era el supercontinente, toda esta cordillera de los Apalaches abarcaba desde Estados Unidos hasta lo que es Marruecos, Irlanda, Escocia. O sea, estaba gigante. Está grandísimo. Ajá. Esta cadena montañosa era tan alta como los Himalayas actuales. Llegaron a alcanzar elevaciones similares a los Alpes y las montañas rocosas antes de experimentar la erosión natural. Es decir, estas madres eran... Quiero llevar un contexto de lo que son geológicamente los montes Apalaches, porque es bien interesante. Primero, tienen un chingo de años. Tienen casi 500 millones de años que se formaron. Vienen desde que existía el supercontinente y llegaron a medir, fueron los más altos, casi, te digo, al punto de los Alpes o las montañas rocosas, todo esto. Y pues la erosión los fue haciendo un poquito más bajos, pero eran gigantescos. Dice, con la separación de la Pangea, dejó fragmentos de esta cadena en diferentes continentes. Es decir, varias montañas escocesas formaban parte de lo que hoy son los Apalaches. Hoy en día es una cadena montañosa en la parte del este de los Estados Unidos que va desde Canadá hasta Alabama. Ese territorio es cuna de indígenas antes de la colonización. Las rocas Apalaches son tan antiguas que son testigos del nacimiento de los continentes, y aunque hoy estén separados por océanos, esas montañas escocesas envueltas en niebla y las crestas boscosas de Carolina del Norte fueron una sola entidad hace millones de años. Al día de hoy, esa formación da origen a valles cerrados, nieblas densas, bosques de hayas, robles, abetos y pinos. Las montañas también son el hogar de helechos, plantas carnívoras, ciervos de cola blanca, ardillas voladoras, osos negros, tortugas, serpientes, y es esta misma biodiversidad lo que ha hecho que ese territorio sea en gran parte inexplorado, lo que ha fomentado la aparición de leyendas, monstruos y otro tipo de leyendas en el imaginario popular. ¿Qué me dicen hasta ahora? Pues ¿Cómo de te hecho, imaginas ese lugar, güey? De hecho, lo que estaba haciendo el teléfono fue googlearlas, güey, porque me dio mucha curiosidad de lo que dijiste. Visualizarlas, que era grandísimo y güey. todo, entonces... La verdad que nunca había buscado fotos de ellos. Está chilo, güey, porque no son pues, montañas, pero es como si hubiese sido una falla. Como si hubieran chocado las... Eso es lo que estoy viendo. Es una cordillera. Una falla así con dos...
como un surco, no sé. Ajá, es como un surco. Dicen que es la herida de Estados Unidos, güey, porque va... Y de hecho... ¿Como por Ohio? ¿Por dónde está? Ajá. Sí. Abarca desde... Pues todo eso. Ahorita lo voy a comentar. Pero sí, es desde Alabama. O sea, desde Canadá hasta Alabama. Pasa por varios estados. Y de hecho, dicen que... Sabes que en Estados Unidos todas las carreteras más importantes son horizontales, ¿no? Simón. Entonces esta rompe eso, güey, porque es como una herida o una, como digo, una falla que va, una cordillera que va verticalmente. Entonces he mirado que varias como carreteras tienen que rodear o cosas así. Las primeras civilizaciones que existieron en los montes Apalaches, y es bien importante, güey, fueron los Cherokee. Los Cherokees es el grupo más conocido dominante de los Apalaches en el sur. Tenían su propio idioma, su cosmología, güey. Ellos vinculaban a la montaña con el mundo espiritual. Para ellos las alturas eran sagradas y las alturas eran portales a otros mundos. También existían los Shawnee y los Lenape. No sé si así se pronuncian, pero así están. Dicen que habitaban al norte de esta cadena y pasaba por Virginia, por Pensilvania y Ohio. Estos estaban al norte, los otros al sur, güey. Ellos consideraban algunos ríos como espíritus vivientes y narraban encuentros con seres antiguos del bosque. Para ellos todo el bosque era un ser vivo en general, ¿sabes? Cuando llegaron los europeos, pues los desplazaron de una manera violenta. En el siglo XVII, los colonos británicos y franceses comenzaron a invadir esas tierras. Se dice que al principio hicieron tratados con estos pueblos indígenas, pero que después los robaron y los tratados los rompieron. Y las tierras fueron robadas y los indígenas forzados a huir o luchar. Lo que fue una lucha al final se terminó haciendo una huida de este territorio. El Sendero de las Lágrimas es una época entre 1830 y 1850 donde miles de Cherokees fueron expulsados de estas tierras y fueron forzados a irse de ahí. Muchos murieron en el trayecto. Las montañas que eran sagradas quedaron atrás para leyendas que nunca abandonaron esta zona. Dice que tanto para los Cherokees como los demás grupos indígenas, las montañas no eran simplemente accidentes geográficos, tenían un porqué estar ahí. Dicen que eran guardianes, espíritus que velaban por su gente, pero cuando llegaron los colonizadores y los hicieron a un lado, los espíritus se quedaron ahí en esas tierras, en silencio, viendo cómo se corrompía el equilibrio. Y al hablar de equilibrio, es importante decir que basándonos en la arqueología, hubo un descubrimiento arqueológico, vaya la redundancia, que es un claro ejemplo de esta mitología y el equilibrio del cual los indígenas pensaban. Existe una roca que se llama Yudacuya. Es un peñasco de 240 metros cuadrados, o sea, grandísimo, güey, con más de 1500 inscripciones y petroglifos. Ajá. Algunas de estas han sido datadas de aproximadamente 4000 años de antigüedad, es decir, pinturas rupestres, güey. Y para los Cherokees, esta piedra fue colocada ahí por un gigante que protege la zona de la caza excesiva. Es decir, los grupos indígenas tenían como este equilibrio entre la naturaleza, güey. Sentían que esta zona era como un ser vivo gigante que... Sí, habitar, pero respetar. Ajá, ¿no? respetar ese equilibrio, lo que los colonizadores no hicieron. No lo hicieron. Sí, pues les valió madre. Y, o sea, el contexto hasta aquí. Y ahora sí ocupo su opinión antes de entrar al fenómeno paranormal. Está bien chingón porque se juntan dos cosas, güey. Lo que es un territorio que ya por su naturalidad geográfica está denso, ¿sabes? O sea, Sí, man. niebla, güey. Niebla densa por las alturas, güey. También lo que son, pues, los bosques, que de verdad encontrar un claro dentro de ese bosque está bien difícil por cómo están Cómo están acomodados, ¿no? cómo están acomodados. Son demasiado densos, güey. Todos los animales que ahí habitan. Y es muy difícil, porque esto lo dije al principio, descubrir o poder, pues, conocer todo lo que es esta vasta territorio por también lo cerrado y lo denso de su bosque. Hace mucho hablábamos también como las zonas que no están tan habitadas o que no están tan conocidas en la tierra, como era el Amazonas o este tipo de lugares donde es imposible entrar, güey. Ahora sí,
entrando a lo que... bueno, y te hablo de que geológicamente o geográficamente, está bien denso este lugar. O sea, ya de por sí la vibra que da ese lugar da miedo. Ya se extraña, ¿no? Ajá, ahora lo juntas con todo este pedo de la colonización, la violencia, cómo fueron quitados de violentados a personas que estaban bien vinculados espiritualmente con esa naturaleza. Entonces se juntaron dos elementos muy fuertes para dar pie a lo que son los fenómenos paranormales o las leyendas que ahí habitan. ¿Quieren comentar algo o paso a contarles sobre? Directo. Vamos. Directo. Dentro de las leyendas y fenómenos paranormales está lo que son los seres que les llaman los pálidos. Y no es un tecatillo de ahí de tu ejido, de tu colonia, no. Los pálidos son descritos como criaturas humanoides delgadas, con piel blanca o grisácea, sin pelo, sin ojos visibles o con ojos completamente negros, extremadamente ágiles. Se desplazan de forma antinatural, a veces a 4 patas o de forma reptante, lo que les ha dado su apodo. Algunos testigos aseguran que su piel parece estar estirada, como si no encajara bien con su cuerpo. Otros dicen que los han visto parados, observando a distancia, sin moverse durante horas. El origen de la leyenda dice que aunque la figura del hombre pálido aparece en distintas culturas, la versión de los montes Apalaches proviene de testimonios recientes, compartidos por habitantes locales, exploradores y guardabosques. Comenzaron a hacerse virales en foros como Reddit a partir de 2010, pero los ancianos de la región aseguran haberlos conocido desde mucho antes. Las características de estos seres y comportamientos: brazos extremadamente delgados, piernas más largas de lo normal. Dicen que no hacen ruido al caminar, incluso aunque haya hojas secas o nieve, no hacen ruido. Son vistos merodeando cerca de cuevas, entradas en minas o árboles retorcidos. Se esconden rápidamente si se sienten observados. Algunos afirman que imitan voces humanas, especialmente a personas cercanas a víctimas que para hacerlos acercarse a los bosques. Dice: advertencia, no te acerques a las cuevas que respiran frío y no salgas si oyes pasos sin sombra. Las posibles explicaciones. ¿Ustedes qué explicación le dan a este fenómeno? ¿Al de los Sí, una explicación. pálidos? Sí, al de los pálidos. Una explicación racional, o qué creen que ve la gente en estos... Pues a mí la verdad que así racional no, pero pues me viene a la mente dos fenómenos, ¿no? Ajá. Diferentes, que no sabemos cuál de los dos pudiese ser, que es uno... O sea, me figuró mucho la descripción al típico fantasma con sábana que ponen, ¿sabes? Ya es que antes ponían los fantasmas como alguien, lo representaban como alguien con una sábana o algo No así. escuchó a este güey. Nada que ver. No, porque dices que era pálido, güey. Ajá. Entonces, no escuchaste lo de la piel que estaba como estirada. Me imagino yo que quedaba como estirada así hacia abajo. Ajá. Y me vino a la mente Eso tú lo visualizaste, pues. Ajá, Es tu forma. a mi mente se me vino como que pudiese ser ese tipo fantasma que representan viejo, antiguo, que no tenía la forma como que humana como tal, sino que era algo así como cayendo, ¿sabes? Ajá. Y la otra opción o versión que se me viene es que también es muy parecido a la descripción a los aliens, ¿no? Y eso iba yo, güey. Ajá. A los grises, ¿no? Ajá. ¿Tú, Nadia? No, pues la verdad no encuentro alguna similitud con algo. Yo me lo imagino como este personaje, solo que no me recuerda el nombre. Era de un videojuego. Slenderman. Sí, Slenderman. Ajá. Como así, yo me lo imagino. A lo Sí. mejor no, creo que él andaba con traje, ¿no? Algo así. Ajá. Pero me lo imagino así, como largo, como... Pero en sí no encuentro una explicación. Solo digo que si realmente existe como estas entidades Ajá. y todas esas personas que ya tienen años ahí, es como le tienen ese respeto. Sí, Y sí. nuevos habitantes es como que no saben hasta dónde llegar, Te digo, ¿no? los O más sea, ancianos sí tenían como dice que de advertencia Ajá. siempre decían ellos de que no se acercaran a las cuevas que respiran frío y no salgas si oyes pasos sin sombra. O sea, es la frase que usaban Sí. los abuelitos. Dice aquí que las posibles explicaciones, hablando como de fenómeno paranormal, dice que pueden ser experimentos fallidos. Dice, hay quienes creen que son restos de experimentos genéticos secretos del gobierno escondidos en instalaciones en las montañas. Tiene un poco de lógica dentro de lo fantasioso, porque este tipo de lugares se utilizan para
pues para este tipo de experimentos por la naturaleza del lugar, que no puede personas extrañas o personas civiles ir a meterse, a adentrarse en un bosque, ¿no? Y dice esto, que para una explicación serían intentos fallidos de experimentos. Otra dice que pueden ser entidades extradimensionales. Es decir, otros teorizan que son seres de otra dimensión atrapados aquí o que pueden cruzar entre una y otra y que usan portales naturales en esta zona específica. Eso sí se escucha un poco más también fantasioso, pero pues todo lo que rodea a los montes Apalaches es fantasioso. Resto de antiguas maldiciones indígenas. Algunos creen que ese tipo de entes son los espíritus que se quedaron arraigados ahí de los primeros habitantes desplazados. Eso también tiene un también poquito de los espíritus, sí. Hay muchos videos, güey, ahorita se los voy a enseñar sobre estos seres en TikTok. Las tres son explicaciones un poquito, pues, dentro de lo paranormal, tienen un poco de sentido. Dice, ahora voy a contar 3 testimonios cortitos pero reales, güey. Un guardabosques anónimo en el 2014. Lo vi una noche desde mi torre. Estaba en la ladera, completamente inmóvil, como una estatua. Pensé que era un poste hasta que se arrastró cuesta arriba sin mover los brazos. Un excursionista en 2017. Oí que mi novia me gritaba por ayuda desde el bosque, pero ella estaba conmigo, caminaba a mi lado. La voz venía de muy cerca. Era la misma, igual a mi novia, pero no tenía emociones. Se sentía una voz hueca, una voz vacía. Y una niña de Carolina del Norte, en 1999, dijo que había algo blanco en la ventana de su casa. Pensó que era su papá. Me llamaba, pero no tenía cara. Solo era una gran sonrisa que se movía. Esos 3 son testimonios reales de personas que han puesto lo que han vivido con relación a esto. Antes de pasar al siguiente fenómeno paranormal, güey, ¿qué opinan? Pues, a eso lo de la sonrisa, tío, me dio... Tío, a mí se me figura mucho esto. Como que ese tipo de... No sé por qué, güey. Apúntalo a la cámara, güey. No se mira bien porque no tiene fondo. No tiene fondo. Sí, el típico fantasma, güey, que ponen en el antiguo, ajá. Simón. No sé por qué a mí se me figura como... Y a lo que me escribiste, el que no se escuchan los pasos y todo ese tipo de cosas. No sé por qué se me vino a la mente ese tipo de representación. Pues es todo lo contrario, güey. Al final les voy a enseñar los videos, ya al final del video, para que se queden. Yo creo que he visto uno, ¿eh? ¿Sí? Creo que he visto uno como atrás de una camioneta, algo así, ¿no? Pues es que hay muchos, pero lo malo es que en TikTok siempre ponen la cara enfrente. No, güey, de eso que miren este video y sale la cara de un güey y 3/4 del video es la cara del vato y el video atrás. Sí. Entonces quería yo mandar los videos, pero no encontré los originales. O sea, siempre alguien hablando sobre... Pero ese tema está curado, güey, porque... Como tú dices, a mí se me asemeja mucho como a los extraterrestres, a los grises. Sí. Hay otro fenómeno paranormal que sucede en los montes Apalaches, que se llama las escaleras en el bosque. Se trata de escaleras perfectamente construidas que aparecen aisladas en medio del bosque, sin rastro de estructuras a su alrededor. No están conectadas a ninguna casa, edificio, torre o ruina. Son simplemente escaleras que no llevan a ningún lado. Algunas están hechas de madera vieja y húmeda, otras de cemento, incluso hay reportes de escaleras de hierro oxidado. Están intactas, sin suciedad, sin hojas, sin telarañas. Aparecen en las zonas más difíciles y de más difícil acceso, a veces a kilómetros de cualquier rastro humano. El origen de esta leyenda. El fenómeno se popularizó gracias a un conjunto de relatos que se volvieron virales en Reddit, publicados por un usuario. Vi el nombre del usuario, pero está no sé en qué idioma. Quien afirma ser un rescatista de la montaña en una zona no específica de los montes Apalaches. Él dice: la primera vez que vi una, me dijeron, no te acerques, no la toques, no subas. Yo pensé que era una broma hasta que noté que ni los animales se acercaban a la zona. Desde ese entonces muchas personas han compartido relatos similares de personas que se han adentrado al bosque y han encontrado estas escaleras. Relatos inquietantes. Dice una persona que trabajaba ahí en un grupo de forestal: subí 3 escalones. Subí 3 escalones y el bosque dejó de sonar. No grillos, no viento, ni siquiera mis propios pasos. Me bajé y cuando revisé la hora habían pasado 30 minutos. 30 minutos que no recuerdo haber vivido. Una persona del grupo de rescate dice: encontramos una escalera de metal oxidado en un claro.
Uno de los nuevos subió, bromeando. Pero después su cara cambió. Al principio bajó en shock, no hablaba. Cuando por fin pudo ligar palabras, nos dijo: no estaba solo ahí arriba. Las interpretaciones paranormales de estos sucesos dice que son portales dimensionales, anclas de rituales antiguos o trampas para humanos como carnadas colocadas por seres que no son de este planeta. ¿Ustedes qué creen que pueden ser estas madres? No sé si me disocié en algún momento de lo que dijiste, pero a lo mejor va de la mano. Pero yo siento que es, digo, ya fantaseando también, es a lo mejor como portales, ¿no? Ajá. O sea, como subes y te lleva a otra dimensión, a otro lugar, o te permite ver cosas que a lo mejor los que no Dice suben. aquí que las personas que comentan haber subido siempre... Unos dicen que miran cosas arriba y otros que cuando bajan el Ya. tiempo pasó. Sí. O sea, pasó Igual o... y no serán unas trampas de las mismas criaturas que... Eso también dice. O como de brujas, algo así. Sí, porque dice que pueden ser portales dimensionales, lo que tú mencionas, anclas de rituales antiguos, porque antes los indígenas hacían muchos rituales también, güey. Tenían ese... Sí, pues les daba por ese lado de hacer rituales, ¿no? Eran Y quedaron ahí a lo mejor. Y dice que esa la otra, que pueden ser trampas que ponen ahí este tipo de seres para que nosotros no entendemos, pues. Las posibles explicaciones ya más racionales dice que pueden ser restos de estructuras muy antiguas. Pueden ser instalaciones de vigilancia militar olvidadas, que esto no creo porque no están ligadas a nada las escaleras, güey. O sea, están nomás ahí hacia arriba, pero no llegan a ningún lado. Y dice otro que puede ser un fenómeno psicológico colectivo, o sea, que sea como algo que todos asocian a haber visto y realmente no. Qué curioso es eso, ¿no? De los... ¿Cómo se llama esa madre? Eso se llama como... Como el Sí, efecto Mandela, ¿no? También. Que Ajá, es- pero sí tiene algo así como... un nombre, ¿no? En específico. Ajá, sí, que todas las personas piensan haber visto algo. No tanto como el efecto Mandela, sino Ajá. que todos recuerdan haber vivido algo o así. Ok. O mucha gente en masa. En Como masa, que- ajá. No necesariamente todo el mundo, sino mucha gente que estuvo en ese lugar, tal vez. Se acuerdan de cómo vieron algo que según esto no pasó. Ok. Los imitadores de voz. Este es otro de los fenómenos que pasa en los montes Apalaches. Los imitadores de voz son otro de los fenómenos que pasan en los montes Apalaches. Eso me suena más a... ¿A qué te suena? Eso me suena un poco como más realista. Como siento que no solo en esos bosques ha pasado, sino que otras personas pueden decir eso mismo, ¿no? De que hemos estado en un momento tenso y de repente escucho la ¿Escuchas? voz de mi tío tocando la puerta y yo sé que mi tío se fue de viaje a otro Ajá. lugar. Entonces digo, eso me suena como un poco más, Sí, más que- realista. Más sonados, ¿no? Sí. Más Sí, es que sonados. es como un fenómeno que no está asociado tanto ahí, sino Al entorno ha ese, pasado sino- en muchas partes. Dice que los imitadores de voz son entidades que nadie sabe si son físicas, espirituales o dimensionales, que tienen la capacidad anormal para imitar voces humanas, especialmente de las personas conocidas por la víctima. Es decir, si ellos quieren hacerle a alguna persona, imitan las voces de las personas alrededor de esa. Dice que puede ser familiares, amigos, parejas o incluso mascotas. Que tú Sí. puedes escuchar a tu mascota afuera y no, güey, ahí está contigo dentro de la casa. A menudo estas voces se escuchan cuando la persona está sola en el bosque o en zonas alejadas, sobre todo cerca de cuevas, ríos o árboles huecos. Lo perturbador es que llaman por tu nombre, con voz perfecta, pero sin emoción. Una versión plana y vacía y hueca de lo que es tu voz. Imitan gritos de auxilio o llantos de niños para atraer a personas a adentrarse al bosque. ¿Sí? Me recordó mucho, nada más que no recuerdo qué es, por allá, por donde hay cenotes, todo esto, que mencionan que les hacen sus chocitas, ¿no? Ah, pero esos son como para duendes. No, pero hay como, ¿cómo? No recuerdo el nombre, es justamente como toda esta naturaleza que hay en Ajá. toda esa zona de Yucatán, de Mérida, y pues muchos hoteles o negocios grandes han ido y se meten a esas zonas naturales a romper un poco el ecosistema, todo esto, Ujú. y dicen, nada más que no recuerdo el nombre Chaneques. de este... No son chaneques, tienen como un... Sí, lo que son hadas, duendes, todo esto alrededor tiene como un... Es similar, pero tienen un nombre, ¿no? Un nombre Aluches. característico. Algo así, Aluches. creo.
Ajá, creo que es eso. Y les hacen sus como tipo Sí. capillitas para Para que los- honrarlos, les Ajá. llevan, no sé si fruta, les llevan... Es que creo que eso lo hacen desde que están construyendo, porque si no, no los dejan Sí, construir. ajá, entonces Ajá. digo, sí me hace sentido que haya como estas entidades dentro de los bosques o de los medios así naturales, porque al final de cuentas es energía, el agua, los Ajá. seres vivos, o sea, todo esto, y me sonó muy similar a esta cuestión acá de Yucatán, que eso sí es una realidad, ¿no? Que los hoteles han puesto videos en internet donde lo primero que construyen es la capillita para esas entidades, pero Sí. honrarlas un poquito y ya después empezar con la construcción, ¿no? Y muchos que no hacen esta actividad, pues al final algo pasa que no pueden continuar o se les cae un edificio o algo, entonces ajá. digo, sí va un poco relacionado, ¿no? ¿Cómo se llaman esos seres? Como tienen un nombre, o sea, esa mitología, que viven en el bosque, que son como hadas, duendes, chaneques, tiene un nombre, güey. Se me fue. Pero son Sí, como... sí, o sea, sí he los- escuchado el nombre, güey, pero ahorita no me los- acuerdo como tampoco. de la naturaleza, ¿sabes? O sea, pero y eso que dicen Sí, allá- y van ligados directamente a la naturaleza como tal, como y dijiste, fíjate ¿no? que muchos de las personas que viven ahí en los montes Apalaches traen mucha cultura de Escocia e islandesa, porque cuando llegaron los europeos se quedaron a vivir ahí, güey. Pero acuérdate que te digo que se parecía mucho la Como el Sí. ecosistema a Ah, donde ellos venían, ¿no? Ajá, Que porque eran- te acuerdas que antes formaban una sola antes de que se separaran los continentes. Ajá. Entonces se quedaron muchos a vivir ahí, güey, como que se sentían más como relacionados con ese ambiente. Y Los ellos... elementales. Elementales, seres elementales, ajá. Y haz de cuenta que ellos... también se habla mucho de estos seres ahí en esa zona porque traen las leyendas de Irlanda y de Escocia y todas estas... Y hasta la cultura bien parecida, ¿no? Es todo. Ujú, O sea, literalmente rituales, creencias, Así es. todo eso igual. O muy parecido, ¿no? La gente más antigua o los hogareños de ahí, güey, los ancianos, tienen reglas no escritas para este fenómeno. Dice que esta leyenda es tan presente en la cultura de los Apalaches, la de los imitadores, que se han convertido en una especie de código de supervivencia, güey, para cuando la escuchas. Las reglas como, si escuchas tu nombre, no respondas, güey, hasta que mires que viene de la persona que crees que es, ¿no? Dice, no sigas gritos. Incluso si parece de alguien que los conoces pidiendo auxilio, no tienes que seguir los gritos. No mires hacia donde viene la voz, güey. No intentes buscar con la mirada la voz. Si un ser querido está contigo, pero también lo oyes llamarte desde el bosque, mejor corre. Dice, testimonios. La voz de la abuela. Acampaba con mis primos cuando oí la voz de mi abuela llamándome desde el bosque. Estaba muerta desde hace 3 años, pero sonaba igual. Mi primo también la escuchó. Un guardabosques también comenta. Estábamos en una misión de rescate. El chico desaparecido tenía 12 años. Lo escuchamos gritar, ¡ayuda, ayuda! Seguimos la voz por más de 3 horas. Cuando lo encontramos, no podía hablar, pero dijo que él nunca gritó, que siempre había estado escondido. Las interpretaciones paranormales que le dan a esto son entidades imitadoras o los doppelgangers, pero acústicos. No sé si has escuchado de esos doppelgangers. No, que imitan, ¿no? Sí, es Que, no, similar. que son como Un doble. un doble idéntico. O sea, tú tienes. Ok, Tú sí, tienes un sí, doble sí. malo. Sí, Ajá. sí he escuchado. Pero en específico son como acústicos que imitan tu voz. O sea, imitadores, pero de... Pues sí, De En, ti, en vez de ajá. imitarte como Físicamente. físicamente, es acústicamente. Ujú. Espíritus antiguos o demonios de la montaña que se alimentan de energía humana, especialmente el miedo, o lo que son los guardianes del bosque también. Son las explicaciones paranormales que le dan. Y las explicaciones más racionales dicen que son ecos confusos por la geografía de la montaña, güey. Lo que es el viento, lo que es pues todo lo de las rocas, que termina escuchando esos ecos, que pueden ser también alucinaciones auditivas por el estrés o fatiga o el hambre de la persona, o que son animales con la capacidad de imitar voces como aves o coyotes. Realmente no hay un animal que imite la voz así del ser humano, pero puede ser Puede que encontrar similitud, sí, algo ajá, así. que tú bajo el momento que estás, güey, en la noche, volvemos al grito de la historia del otro episodio, que a veces tú en el momento pues lo asimilas Sí, la diferente. imaginación también influye, ¿no? En eso. Más con el miedo que te hace pensar otras cosas, ¿no? Así es, güey. Y hasta ahora dice, puede que todo lo que se dice sobre estas tierras misteriosas sean mitos,
O puede que los montes Apalaches oculten algo que por nuestro bien no debería ser descubierto. ¿Te atreves a adentrarte? Nosotros preferimos quedarnos alrededor del fuego, alrededor de esta mesa, contando historias por ahora. Hasta aquí les cuento sobre los montes Apalaches. No sé qué quieran ustedes también pues contar acerca de ese tipo de... ¿Ustedes irían? Yo la verdad. Porque hay Airbnbs ahí, o sea, sí hay como... Puedes ir y... O sea, sí es medio turístico, ¿no? Pues sí, poquillo medio turístico, pero no tanto. De hecho, muchos dicen que este tipo de historias o leyendas también se hizo porque pues la gente que iba a estos lugares se adentraban en el bosque, güey, se perdían o hay animales, güey, salvajes. Y que para evitar que la gente también se metiera a los bosques o anduviera ahí pues sí, aventurándose en algo que podía terminar en una tragedia, pues lo que hicieron fue como pues hacer estos tipos de leyendas para que la gente no se... Mantenerlos alejados. Mantenerlos alejados. Por ejemplo, con nosotros que lo escuchamos y que dices tú, se animarían a ir, que nuestro pensamiento fue el... No, mejor no, ¿sabes? Sí, mejor prevenir que lamentar. Así es. Bueno, llegamos a la conclusión. ¿Quieres aportar algo? No, quería que me enseñaras los videos. Sí, los videos, güey. Porque la verdad que sí me da curiosidad a mí. Sí. Si tú tienes la curiosidad. Yo ahorita pues googleé poquito sobre los bosques y para ver cómo darme una idea de qué era lo que se podía encontrar. Y sí encontré algunas cosas. A ver, cuéntanos. Digo, no está tan extenso, pero te explica qué tipo de entidades pueden se menciona. Ajá. Uno es una criatura mitad mujer, mitad pantera, que según la leyenda fue una mujer maldita por espiar un ritual sagrado de los nativos americanos. Y dicen que acecha pues el bosque por las noches. Otro es un tipo de pie grande. Y brujas, ¿no? Brujas es algo que sí se comenta mucho que están ahí. Pues creo que pasa por Massachusetts. Eso está cerca. Que es como mucho de ese tema, ¿no? Salem y todo este pedo. Pues sí, dice nada más que eran como curanderas, ¿no? Que curaban con hierbas y que decían que lanzaban maldiciones, pues lo típico. Pero hay otras entidades que sí se me hicieron un poquito curiosos, que son los que viven en el bosque, que son esas personas que viven en lo profundo. Pero personas humanas. Y que no, sí, se supone, ¿no? Y que dicen que no quieren ser vistas ni molestadas. Entonces se recomienda no silbar de noche, se recomienda no, pues andarse con cuidado para no molestar a esas personas que realmente pues no puedes saber cómo pueden actuar. Y otras, o también otra forma de llamarlo son las familias que no salen. Que hay rumores sobre familias que llevan generaciones viviendo aisladas, sin contacto con el mundo moderno, y se habla de clanes que tienen sus propias reglas, creencias y secretos, y que no reciben bien a los forasteros. Entonces digo, a lo mejor toda esa gente que se va perdiendo sí puede toparse con... O sea, no ni siquiera algo paranormal, algo como gente pues loca que tiene sus creencias, rituales o que se juntan ahí, no sé, es que está bien cabrón, güey. Hay muchas teorías porque muchos dicen que este tipo de seres también salían de cuevas, y nos vamos a otros episodios, otros temas que se ha dicho que todo Estados Unidos está como ligado por cuevas. Entonces tú no sabes si son también gente que vive ahí abajo, güey, que más o menos humanas, que no sé, güey, está bien. Está medio creepy, raro el tema, ¿no, güey? Les voy a enseñar estos videos y a ustedes los van a ir mencionando. Yo aquí voy a poner, se los voy a enseñar, pero yo en la edición voy a poner aquí los videos para que los vea la gente. Este es el primero. Ahí pueden hablar y decir lo que están viendo. Bueno, la gente también lo va a estar viendo. ¿Se ve? Sí, yo creo que sí, un poco. Yo creo que es como una cámara de una casa trasera, ¿no? Ajá, como visión nocturna. Es que te digo que muchos... Sí, eso es un poco lo que mencionabas al inicio, ¿no? Sí. Los pálidos. Ajá, los pálidos. Así me lo imagino yo, ¿no? Como Isaac. Pero... sí. Déjalo, bueno, yo nomás dije lo que me imaginé. No, sí, así te lo imaginaste tú, pues. Sí. Sí, y era lo que decíamos hace rato también, de que en este tipo de lugares todas las casas tienen patios traseros a los bosques. Me recordó como al Skinwalker, ¿cómo le llaman? Ajá, ¿no está en Play? Ajá, sí, como algo... Es que esos son más para... Ajá, ese tipo de nombre, como los nahuales también, se le conocen a lo mismo.
pero son diferentes Es el mismo. zonas. Sí, es el mismo nomás para que lo vea otra vez el Isaac y no ande con... Bueno, vamos a pasar Que no me al quede en siguiente. duda. Ese es Sakura, güey. Creo que al final resulta que este es como fake, porque hay otros videos similares de la misma familia, pero Como bromeando. Sakura, pero es una representación de lo que Se dice que de lo puedes que se dice encontrar. que sí se ve. Sí. Hasta parece un poco la película esta de Aliens. La de señales. Sí, la de señales. Ajá. Sí, o sea, también entre el bosque. Lo Sí, pongo qué sin valor audio. Ajá. de ir a buscar también. Lo pongo sin audio porque no, por ese pedo de copyright. Y pues no encuentra a nadie. Porque dice que son muy ágiles, que se desplazan rápido también a través del bosque. Ajá. Vamos a ver uno más. ¿Qué es este? Es unos ojos rojos que también se ven ahí Sí, viéndolo desde el bosque. Sí, qué miedo igual vivir en... Hay unos episodios que se los recomiendo creo que son de National Geographic o Discovery. Uno de esos, o sea, que hacen y luego se los voy a mandar a ustedes ahí. Ese es el que ya miramos. Y está bien chilo porque No, es de sonidos, ¿no? Ese habla de sonidos. sí, pues no lo vamos a poder ver porque... Pero Sí. también se escuchan gritos desde el fondo ahí del bosque. Estos que les digo, esos como documentales también chilos, luego se los voy a mandar. Los recomiendo que los miren o los busquen porque son de familias que cuentan cómo vivieron ahí. Ujú. Este tipo de historias, pero lo hacen, pues, lo ambientan y hacen ahí actuación y Sí. está muy chingón. Pues digamos al final, güey, de este episodio, no sé qué les pareció este tema. Si les gusta que traiga un tema así, que opine la gente también, o si nomás hablamos de notas al azar. Sí. Igual y podemos variarle, podemos mezclarle, Ajá. ¿no? A veces un tema interesante que nos llame la atención y que lo pueda exponer alguno de la mesa, ¿no? Sí. Sí. Igual y notas también, como Ajá. siempre ha sido, pues, realmente. Pues nos vamos a retirar porque Isaac también ya tiene sueño, güey. Llegó a las 4 de la mañana de un vuelo, así que... Voy llegando, ya traigo un poquito de sueño, ya grabamos el otro capítulo antes, ya se me nota que ando Sí, un poco cansado. cansado. Pero no, la neta Están robando que... la energía ya igual aquí y sí... los seres. Sí, no, y sí quedé medio... Pues impactado, impresionado por el tema porque la verdad que es un tema que yo desconocía. Completo. Nosotros aquí en México tenemos nuestros montes Apalaches, ¿no? ¿Cómo se llama? Mazamitla. Mazamitla, que para la Sí. próxima semana yo creo que lo voy a traer también. Podemos güey. hacer más o menos como el Versión versus mexicana. sí, la Claro, versión mexa. tomar güey. en cuenta las diferencias y similitudes que tengamos. Sí. Bueno, llegamos al final de este episodio. Mi nombre es César. Les doy las gracias por estar aquí. Isaac, gracias, güey. Pues muchas gracias por echarse la vuelta, ya saben, comenten, dejen su like, compártanos con sus amigos, que vengan a pasar un rato con nosotros, igual como saben, mándenos sus notas, temas que hayan pasado como en la semana, nos los pueden hacer llegar y ya nosotros pues ya lo exponemos aquí, ¿no? Y también, Nadia, agradecerle por haber estado aquí en ambos episodios, tanto en La Sociedad de la Luna Llena, donde comentamos y narramos historia de terror, como aquí en Conversación Paranormal. Sí, pues muchas gracias por la invitación. Estuvo muy, muy padre. Espero dormir ahora en la noche, pero Yo creo que no, sí. estuvo tranquilo para hacer mi primer episodio. Así es, esperamos tenerte aquí más seguido, que te sumes a este proyecto y saludar a Arnoldo que no pudo venir hoy también. Pues ahí estamos. Nos vemos la siguiente semana. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.